Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Mundo Alternativo. Un saludo muy especial para toda la gente de Morelia que en este momento nos está sintonizando a través de la señal del telecable o del internet. Y aquellas personas que también a través del internet nos miran en el interior del estado, en otros estados de la República Mexicana, en otros países donde también tienen como su preferencia a Radio Tele y su programación y este programa de Mundo Alternativo. Hoy tenemos una ciudad un poco congestionada, sobre todo porque desde muy temprano estuvieron las salidas y entradas de la ciudad de Morelia, las 5 salidas tomadas, y ahora creo que hay una marcha que se dirige hacia el centro para que extreme precauciones. Si no tiene que salir en unos minutos al centro, no lo haga porque va a estar un poco caótico. Hoy vamos a tener un programa muy interesante con una invitada de lujo sobre una terapia que, fíjense, ahorita me vengo dando cuenta por lo que me acaba de comentar Maite, que ya está aquí con nosotros, que es una terapia que ya tiene algunos años atrás y yo pensé que era apenas de hace 2, 3 años atrás. ¿Cómo estás, Maite? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Pues esa terapia, fíjate, Maite, como tú me lo mencionabas ahorita, dices que tiene como casi 20 años. Así es. Y yo pensé que tenía apenas como 2 o 3 años. No, bueno, el movimiento se ha visto incrementado, es decir, vamos a decir, la publicidad, realmente la expansión de esta herramienta, porque Access no es una terapia, es una herramienta de trabajo y una herramienta para expandir la conciencia, y ya tiene 20 años. O sea, de hecho, fue descubierta o fue canalizada hace 20 años por el creador de esta técnica que en español pues son barras de acceso a la conciencia, en inglés es Access Consciousness Bars. Y el creador o canalizador de esta técnica es Gary Douglas, que pues realmente desde hace 20 años él, por querer un cambio en su vida, o más bien encontrarse en una situación como muy difícil, de depresión, de muchas, ya sabe, siempre el punto donde está uno como al borde, así en el abismo, resulta que es cuando viene pues la mejor parte de ti, ¿no? El renacer, el darte cuenta de quién eres, el darte cuenta de que todo el poder radica en ti, en tus pensamientos, en realmente descubrirte como un ser infinitamente creativo, ¿no? Y creador. Entonces, hace 20 años que él comenzó a utilizar estas herramientas. Tal vez a lo mejor te puedo preguntar cosas que no sepas tú, pero yo me vienen a la mente algunas dudas. ¿Tú sabes si este señor que descubrió esta herramienta, a qué se dedicaba antes? ¿Qué era? O sea, ¿qué actividad tenía como para que haya aterrizado en la canalización de estas barras? Pues curiosamente no tenía nada que ver con un mundo espiritual ni mucho menos. Él era un vendedor de bienes raíces. Okay. Él se dedicaba y tenía un negocio muy próspero. Vendía bienes inmuebles, construía, vendía. Él se dedicaba a todo eso. Él y su esposa se dedicaban como a esta parte de los bienes inmuebles, ¿no? Okay. Entonces, cuando hay esta crisis tremenda en los Estados Unidos, pues él se viene abajo y entonces cae como en una depresión y en una falta de sentido a su vida. Y justamente, pues, él platica que en esos momentos donde ya no le encontraba ningún sentido a su vida, él hace intuitivamente como una pregunta, ¿no? Hace una pregunta, ¿qué le puedo decir? Pues al universo, a quien sea, hace una pregunta y dice, ¿qué más? O sea, ¿qué puedo hacer para cambiar mi vida en estos momentos, ¿no? Esa fue la pregunta clave que él hizo, y entonces comenzaron a llegar muchas situaciones que empezaron a darle respuesta, ¿no? Empezó a sentir en él esta necesidad de encontrarse a sí mismo, de ver realmente qué fue como que lo llevó a estar en esa situación de, pues en ese momento de carencia o de haber estado en una opulencia total, haber perdido de repente las cosas, ¿no? Así es. Mira, mi estimada Maite, fíjate que gracias ahorita al camarógrafo que me acaba de pasar esto, yo he tenido así como alguna confusión en torno a esa terapia, porque pensábamos con algunas personas, y algunas personas nos han mencionado esto, porque tengo contactos también en Europa donde ya llegó esta terapia, sí, como claro, tú dices, y parece ser
Por eso te preguntaba qué profesión tendría este señor antes, porque algunas personas tal vez coincide, tal vez haya una casualidad, una causalidad, pero coincide en meridianos de energía de la claro. medicina china y coincide con la famosa frenología del siglo XVIII. Y la famosa frenología del siglo XVIII precisamente trata de tocar ciertos puntos en la cabeza de una persona, en algunas partes del cráneo, hacer como una especie de mini masaje o de un tocamiento, como la digitopuntura, por así decirlo, precisamente para activar o descubrir ciertas debilidades o ciertas facultades que la persona tiene bloqueada. Entonces es ahí donde yo decía, pues, ¿a qué se habrá dedicado este señor antes para que haya aterrizado en lo que ahora se conoce como barras de acceso a la conciencia? Sí, exactamente. Bueno, aquí realmente todos tenemos que tener muy claro que el conocimiento existe en cada uno de nosotros. Ahí está el conocimiento. Sí. Todo el conocimiento. De hecho, también esto lo maneja Access. Nosotros somos una computadora, vamos a decirlo así, donde en nuestro ser, en nuestro cerebro, en nuestro inconsciente y en nuestro consciente y en el supraconsciente está absolutamente toda la información de todo. Solamente que nuestras propias creencias y nuestras propias limitaciones hace que digamos, no conozco esto, no sé de esto, no puedo con esto, todos los nos existentes, ¿no? Entonces, realmente es muy probable que esto ya este conocimiento sea ancestral. De hecho, se habla que también en Access hay pues varios procesos corporales, hay varias otras herramientas que son los procesos verbales que concretamente tiene que ver con hacer preguntas. La pregunta expande las posibilidades. Las respuestas limitan las posibilidades. Por lo tanto, con Access trabajamos haciendo preguntas. Haciendo preguntas que no hay que responder con la lógica, que no hay que responder con la mente, simplemente dejar que la energía que está en el universo, la energía del propio universo, te contribuye respondiendo esas preguntas y te abre el espacio. Esto tampoco pudiera considerarse nuevo. ¿Por qué? Porque ya existía la dialéctica. Así es. Entonces, la dialéctica también es mantente en la pregunta. Por lo tanto, todo este conocimiento, lo único que hizo este señor Gary Douglas fue canalizarlo, unirlo, conformarlo en una herramienta en bien de las personas, ¿no? Así de es. las personas que lo usan y de las personas que lo practican, que de alguna manera queremos ser una contribución para los demás, para que lo descubran por sí mismos, porque aquí no es lo que hace el facilitador, es lo que hace el paciente con nuestra ayuda, sabiendo justamente tocar estos puntos y cuando se tocan estos puntos, pues viene de alguna manera una, vamos a llamarlo así, una canalización o un sentir la energía del cliente y entonces tú sabes qué pregunta hacer, tú sabes en qué pregunta mantener al cliente para que esa creencia, para que ese pensamiento limitante desaparezca. Es decir, vamos a decir así, se descongestiona la energía que está ahí atorando cualquier tema, porque los 32 puntos que tocamos en la cabeza con las barras de Access son específicos de temas o de áreas de la vida de las pacientes o de los clientes. Así es, fíjate que se me hace muy curioso lo que estás mencionando porque aquí son más de 27 puntos en esta cabeza que fue creada por un señor que era un investigador Fowler. Esto tiene, te digo, desde 1800 hacerse, aunque se consideraba en aquellos tiempos una pseudociencia, o sea, no llegó a ninguna categoría científica. Luego desapareció del tiempo porque más que nada pues era algo como muy novedoso y solamente duró algunos años. Sobre todo en circos en Europa y en Estados Unidos era como muy visto esto y la gente iba a que le leyeran supuestamente el cráneo y que le dijeran si andaba mal en la economía o en el amor, en la salud, etc. Pero ahorita yo me voy a convertir como en una especie de representante del público y te voy a hacer preguntas de las dudas del público. Por ejemplo, una terapia hecha a un paciente, ¿cuánto dura una terapia que se le hace a un paciente que va a que le den esa terapia de barras? Bueno, es súper importante que
corrija este puntito. No es una terapia, Ah, es una herramienta. una herramienta, perdón. Sí, sí, porque queda, o sea, es como muy claro, parte de la definición de Access es una herramienta. Pero ¿qué te para la parece, vida. Maite, si me lo contestas regresando de este corte Perfecto. comercial? Y ahorita regresamos porque esto se va a poner muy interesante. No le cambie, estamos en Mundo Alternativo. Bueno, eso se va a poner muy interesante para que usted tome nota. Recuerde que también puede encontrar información en muchos medios digitales, pero qué bueno que tenemos de primera mano a alguien que ya tomó esta herramienta, que ya tomó, no sé si se le llama la clase, pero nos habíamos quedado con una pregunta. ¿Cuánto dura una sesión de barras cuando un paciente va o una persona va a que le den esta sesión? Es muy variante, pero lo mínimo que dura una sesión de barras son 50 minutos. Puede durar más, todo depende del facilitador de las barras, lo que considere que el cliente requiere y también, por supuesto, tiene que ver qué tan dispuesto está el cliente y si viene con un tema específico, bueno, a veces se tarda un poquito más. No hay como un límite de tiempo, más que sí es como, o sea, por los puntos que se tocan, por el tiempo que no quiero decir que se debe, porque en Access no hay nada de esto se debe hacer así, no. En Access justamente es como ser libre de hacer o deshacer las veces que quieras y cuantas veces quieras y el tiempo que quieras, tocar cada punto. También depende mucho de la capacidad de percibir la energía del facilitador, ¿sí? Porque si estás tocando la cabeza en esos puntos, en algún punto de su cabeza puedes sentir que la energía de tu cliente te está diciendo permanece aquí porque necesito más ajuste, vamos a decirlo así, ¿no? Esto, cabe mencionar, se trabaja totalmente con energía, vamos a decirlo así, como si hubiera electricidad, como si estuviera uno pasando electricidad a través de sus dedos a esta persona en su cabeza. Ok, por supuesto que esa terapia no duele. No, no, al contrario. No duele. Al contrario, tenemos vamos a decirlo así, un pensamiento en Access que es lo peor que te puede pasar después de una sesión de barras es que recibas un delicioso masaje. Eso es lo peor que te puede pasar, que sientas que recibiste un delicioso masaje en tu cabeza. Y lo mejor que te puede pasar es que cambies tu vida para siempre al resetear tu disco duro, vamos a decir. Sí, es que eso es lo que te iba a comentar, porque luego hay personas que dicen, es que si me van a tocar la cabeza y yo soy muy sensible y no me vaya a doler. Es lo común de luego preguntar mucha gente, Sí, ¿me va a doler? ¿Y me vas a ver feo? O sea, es que así somos los seres humanos, sí, ¿no? claro, lo negativo, ¿ok? Así es. Sí, no, Sato. Esto es cuando el facilitador está tocando la cabeza, es más, como aquí es en todas las técnicas, cada quien tiene su forma de ser. Hay personas que tocamos más firmemente y hay personas que incluso ni siquiera Los tocan. Sí tocas porque forzosamente tiene que haber un contacto, pero es como muy sutilmente apenas tus yemas de los dedos tocando los puntos. Entonces no hay ninguna situación de me va a doler, voy a sentir presión, no. Y de hecho, si en ese momento el cliente considera que está sintiendo demasiada presión en su cabeza, con que diga, oye, estoy sintiendo un poco de presión, el facilitador pues afloja la presión o la tensión sobre la cabeza y ya es, pero no duele absolutamente nada, al contrario. Otra pregunta que podría yo estar haciendo es, ¿esta terapia se hace con el paciente acostado, sobre una mesa de masajes o sentado? Hay las dos alternativas. Como te decía hace rato, para Access no existen los límites, no existe la estructura y el reglamento y hay que seguir este paso y hay que seguir este otro paso. ¿Por qué? Porque aquí permitimos que la energía fluya a través de nosotros y la energía misma te va diciendo. Pero, pues obviamente para comodidad del cliente se recomienda más estar acostado. Pero por decir algo, si alguien va a una sesión de barras, a un consultorio, porque el terapeuta, voy a poner mi caso, yo me dedico también a dar Reiki, Theta Healing,
etcétera, pues obviamente tengo una camilla. Y si el paciente o cliente quiere, se acuesta. Si él me dice, no me puedo acostar o no quiero acostarme, se puede hacer sentado. Finalmente son puntos en la cabeza. Es a gusto y satisfacción del cliente también. Tal vez te voy a hacer una pregunta muy extraña, pero no es que sea extraña, sino porque luego hay algunas otras terapias o técnicas, no como esta herramienta, pero yo quiero saber, porque hay algunas otras técnicas o herramientas o terapias donde te dicen, te tienes que ir bien bañado y con el cabello, o sea, ahí tampoco hay ningún límite. Requerimiento. No hay ningún requerimiento, no hay ningún requisito previo, no hay ninguna reacciones secundarias, no hay absolutamente nada que te impida tomar las barras o que posteriormente te incomode de las barras, o sea, nada absolutamente. Ok, en este caso, la persona que recibe esta sesión, como tú dices, no hay ninguna contraindicación, no se va a sentir ni mareado, ni cosas así. No. Lo único raro que puede sentir, digamos raro, es que va a estar como mejorado, como dijiste una palabra que se me hace muy padre, se reseteó su cerebro y trae una mentalidad nueva y una jovialidad nueva, porque yo he escuchado, fíjate, Maite, que personas les dicen, te voy a dar tu terapia, y no sé si hay unos puntos o unas líneas, no sé cómo se llaman eso, en la cabeza, en esta técnica, en esta sesión, en esta herramienta, donde dicen, hasta rejuveneciste. Sí, de hecho hay ciertos puntos en la cabeza, que es en esta parte de aquí, que vamos a decir que es sobre el envejecimiento, ¿sí? O sea, no puedo dar como mucho detalle, pero es sobre el envejecimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Quitar creencias a través de tocar esos puntos, tocar esas barras, porque son unas barras, quitar todas las creencias que tu propio cuerpo tiene sobre envejecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te levantas, puedes ver que hasta tu tez, tu físico, se ve más jovial. Hay otro proceso corporal que no son precisamente las barras, pero es dentro de esta técnica de Access que se llama facelift, que es precisamente rejuvenecimiento del rostro. Entonces, hay cerca de 61 procesos corporales que maneja esta herramienta de Access Consciousness, ¿sí? No son solo las barras, hay otros procesos corporales, es decir, no solamente, vamos a decir, la herramienta maestra o la que ahorita todo el mundo trae como, vamos a decirlo así, de moda o está vigente, son los 32 puntos de la cabeza, pero hay otros 60 y tantos procesos corporales que maneja Access que te ayudan en muchas áreas de tu vida y no son solamente en la cabeza, sino son en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque todo tu cuerpo tiene vórtices de energía. Llamémosles chakras, llamémosles puntos de acupuntura, de la medicina china, los paralelos, los meridianos, o sea, todo nuestro cuerpo tiene puntos claves de energía. Y precisamente Access es una técnica o herramienta que maneja justamente la energía. Entonces, así va la cosa, ¿no? No es como solamente exclusivo lo de la cabeza, hay otros puntos que se tocan también. Desde tu perspectiva como terapeuta, y te pregunto directamente, ¿esto viene a hacer a un lado el Theta Healing, viene a hacer a un lado el Reiki, viene a hacer a un lado esas otras técnicas, por ser esta, digamos, más picuda, o todo es complementario? Bueno, qué bueno, me encanta tu pregunta, Sato. No viene a hacer a un lado ninguna otra técnica. Ahí estaría yo echándome tierrita yo sola, porque también manejo Theta Healing, manejo Reiki, registros akáshicos, armonización femenina. Todo suma. Todo suma. Todo suma. Es decir, ni va a hacer a un lado Theta Healing, son herramientas diferentes. Muchas veces podría haber una comparación y de hecho algunos pacientes con los que he manejado Theta Healing me dicen, oye, pero pues ya a través de Theta Healing he recibido reprogramación neurocelular y entonces ahora esto va a sumar. Es decir, si hubiera quedado alguna situación que no se terminó de resolver a través de Theta Healing, pues barras lo único que va a hacer como el
el turbo para desatorar esa energía. Es decir, en mi caso, yo lo voy a contestar de forma particular, personal. En mi caso, lo que ha hecho Barras ha sido facilitar a todas las personas que vienen a consultarme que la energía fluya de mejor manera. Y en lo personal también, porque yo, por supuesto, que antes de querer tomar esta certificación o querer contribuir con la gente que viene a mi consultorio, lo tomé de manera personal y pude darme cuenta en la sesión 1, como a 3 días de esa sesión 1, muchas cosas que no había podido tal vez resolver, porque como pues, no es un secreto para nadie, los terapeutas también vamos a terapia, por supuesto, todo el mundo tiene que resolver situaciones en su vida. Entonces había situaciones en mi vida que no estaban como resueltas o resolviéndose o fluyendo, y después de que yo tomé una sesión de Barras, pero por supuesto que yo vi cómo se movió esa energía, entonces fue cuando dije, ok, elijo que esto sea parte de mi vida como una herramienta y por supuesto para contribuir con las personas que vienen a consulta conmigo. Entonces, así, nada es menos que, todas suman. Todas y son suman. diferentes técnicas, Ajá, son así es. diferentes filosofías y diferentes herramientas. En este caso, me voy a ir con esta pregunta, me la contestas rapidito antes de irnos al corte. ¿Se puede dar la terapia uno mismo o tiene que ser con una persona que ha tomado esta certificación o estas clases? Cuando ya tienes tú todas las herramientas de Access, es decir, cuando ya tomaste tú la clase, pues por supuesto que te las puedes dar tú mismo, tú misma te puedes correr barras. No va a ser como que tan fácil tocar todos los puntos, pero sí se logra hacer y por supuesto que es una autoterapia también. Ok, qué padre que estamos platicando con Maite, esto me encanta, es muy agradable estar con ella. Vamos a seguir platicando cosas muy interesantes, no le cambia, estamos en su programa de Mundo Alternativo. Ya regresamos. Pues mucho se ha dado en las redes sociales y en la plática con algunos amigos y amigas que han asistido a las barras, que cuesta tanto, que es tanto y todo eso. Es muy interesante finalmente conocer una herramienta que, como dice Maite, suma a otras terapias, a otras técnicas que también son muy buenas y muy interesantes. Y yo de verdad sigo sorprendido porque yo pensé que esta técnica tendría como máximo 5 años de edad, pero ya me dice Maite que tiene casi 20 años, entonces es muy interesante. Pero algo me mencionabas acerca de lo que le pasó, creo, al creador de esto cuando fue con un masajista, creo, me mencionabas algo. Sí, realmente aquí este señor Gary Douglas, que es el creador de esta técnica, vamos a decirlo así, que en esta búsqueda de sí mismo, pues de la espiritualidad, después de haber pasado por un bachezazo ahí económico y pues también personal, él se comienza a dar cuenta que tiene ciertas facultades de canalizar mensajes, energía. Entonces alguien se acerca a él y le dice que hay alguien que lo está buscando para que lo ayude a canalizar cierta información que no ha podido como aterrizar, ¿no? Entonces él, en esta pregunta en la que él estaba, que era ¿qué puedo hacer para cambiar mi vida y que mejore y ayudar al mundo? Vamos a decirlo así, pues sí, que la vida sea mejor para todo el mundo y que el mundo esté mejor. En esa pregunta en la que él se encontraba, llega con este masajista y entonces comienza a canalizar junto con ese masajista esta técnica. Son dos creadores de esta técnica, son socios, que es Gary Douglas, que es, vamos a decirlo así, el canalizador, y el doctor Here, así se llama, ¿no? Entonces ellos tienen, pues, ¿qué se puede decir? La marca registrada de Access Consciousness, y además, pues, son los que dan las clases, son facilitadores y, pues, son personas que son súper conscientes del bien que está haciendo esto a muchas personas en el mundo, porque bien lo dijo usted, Sato, o sea, ya está
En Europa, en Sudamérica, en todas partes del mundo esta herramienta está siendo ya conocida y sobre todo está siendo utilizada para contribuir al mundo, pues a quien lo requiera, ¿no? Hablamos mucho de eso, de contribución. Así es, fíjate que se me hace muy interesante que haya aparecido en los últimos años, finalmente no son muchos años, pero ya son algunos años, esta técnica, esta herramienta, porque se hablaba ya desde hace mucho tiempo atrás de que en los tiempos especiales del despertar y el amanecer de la galaxia y todo esto, y la nueva era y todo eso, se iban a dar muchas herramientas, muchas técnicas que iban a ayudar al ser humano a ser mejor. Y qué bueno que esta herramienta, que se llama Barras Access, nos ayuda a despertar más la conciencia de aquellos temas que traemos a veces bien bloqueados en nuestra vida, porque se trata de eso, de desbloquear. Sí. Y antes de que me contestes cualquier cosa de lo que te acabo de decir, una pregunta que se me ocurre que podría estar haciendo alguna persona en este momento. Yo vivo en Tijuana, pero acá no he llegado Barras Access, pero Maite vive en Morelia. ¿Maite me puede hacer terapia desde Morelia? No, esta técnica, esta herramienta, se recomienda que sea total y absolutamente presencial. Aquí no hay a distancia, o sea, hay unas técnicas o herramientas como el Reiki, como incluso Theta Healing, que se puede hacer a distancia, pero aquí no se puede hacer a distancia. Es totalmente presencial porque justamente es a través de tocar el cuerpo de las personas, ¿no? Esto es muy interesante lo que acabas de mencionar para que la gente esté al pendiente, pero sí estas técnicas, estas herramientas como Barras Access están ayudando a despertar, como te mencionaba, esa conciencia que teníamos dormida o que teníamos muy bloqueada de ciertos temas que son cotidianos en los seres humanos. Así es. Realmente aquí se trata, Access es una herramienta donde te permite, voy a decir como una frase que viene incluso en un libro, que es, pues, ser tú en el mundo. Eso es realmente lo que hace Access, es darte todas las herramientas para que te puedas descubrir tú. ¿Sí? ¿Cómo puedes ser tú? Y en ese procedimiento, en ese proceso de ser tú, puedas cambiar el mundo. No porque tú tengas el poder de cambiar todo el mundo, pero si tú cambias, entonces tu mundo y las personas que están cerca de ti, comienza ese cambio. Yo sé que esto es una teoría que no es solamente de Access, o sea, hay 1000 filosofías donde te hablan acerca de cambia tú y cambiará tu vida, cambia tú y cambiará tu entorno, cambia tus pensamientos y cambiará todo lo que se manifiesta en tu realidad. Y esto es así. Es decir, no hay mucha ciencia en esto. Esto es un conocimiento que ya se tiene, que hay muchas filosofías, técnicas, herramientas que te llevan finalmente a lo mismo. Esto es una herramienta más. La cuestión aquí es que se ha visto y se ha descubierto que tiene más velocidad, vamos a decirlo así, que es más rápidamente todo este cambio, tan rápido que de repente las personas que tomamos esto sí decimos, espérame tantito, déjame detenerme, ¿en qué momento empezó a cambiar muchas cosas en mi vida que no se habían movido, que no habían cambiado? Que habían durado mucho tiempo estancadas. Sí, que habían durado mucho tiempo estancadas. Les hablo yo que esto es, así lo comento, es como darle un turbo a la energía que ya está ahí, pero que trae ahí como que no arranca, ¿no? Entonces es full injection. Apretar el botón adecuado. Apretar el botón adecuado para que esto pues donde te has creído muchas mentiras acerca de tú no puedes, o sea, esto viene de programaciones que nosotros tenemos, tanto de la infancia como de ancestros. Yo he venido con usted a platicar de otras técnicas que también habla acerca de lo mismo, pero finalmente esto es así. Somos seres que hemos sido programados y esto es una verdad que ahí está. O sea, tenemos programaciones en nuestro ser que son programaciones incluso colectivas, son programaciones que nuestros padres pusieron, que nuestros abuelos pusieron ahí, que ancestros dejaron
de generación en generación, son programaciones que nosotros mismos nos hemos puesto desde pequeños. Hay una parte de un proceso verbal en Access que dice, ¿qué pasaría si dejas de creerte todas las mentiras que te creíste desde niño sobre ti o sobre tu vida? ¿Por qué? Porque desde niño pudiste haber estado en la mentira de yo no puedo, soy un tonto, esto. Entonces, ¿qué pasa cuando eres un adulto? Sigues ahí metido. Entonces hay que quitar todas esas creencias, todos esos programas que están ahí negativos que no te permiten avanzar. ¿Ok? Fíjate que tú dices que esto tiene como 20 años más o menos de que inició. Y me voy a lo mejor a balconear un poco, hace como 29 años recibimos la visita aquí en Morelia de Sergio González de la Garza, un señor que venía, no sé si de Monterrey o del norte de acá del país, a dar una terapia que se llamaba terapia de psicocibernética. Y esa terapia, te voy a decir en qué consistía. Nos explicaba, es toda una terapia que es como una cirugía espiritual sin tocar a la persona. Pero ahora me vino a la mente por lo que venimos platicando. En esa terapia, parte de la terapia consistía en que atendías en el cerebro el lado izquierdo y el lado derecho, pero había acá una especie de 33 disquetes y 33 disquetes de este lado. Unos eran organímicos o metabólicos que tienen que ver con los órganos y todo eso, y otro lado era solamente conceptuales, las placas conceptuales. Entonces, pero no se tocaba a la gente en esta terapia que nos enseñaron hace 29 años. Esto era espiritual, y según lo que ocupaba, porque cada placa tenía o disquete mental, todavía no se mencionaba eso de los disquetes en aquellos años, estaba conectado con un órgano del cuerpo y los otros con una conducta del cuerpo. El miedo, la pobreza, etcétera, ¿no? Entonces, esta técnica que nos enseñaron, pedíamos espiritualmente a los maestros ascendidos, a unos maestros que nos pusieran unos guantes especiales, no teníamos que usar anillos, y metíamos los dedos entre las placas y la limpiábamos la placa. Y aunque todavía no era muy común esto de hablar de la computadora y todo eso, no podíamos hablar así, nunca se habló de que era, lo que dijiste hace rato es como un reseteo, pero decían, es que se limpia para que esté nueva y empiece la sanación mental o del órgano de la persona. Y ahorita me acordé de esa técnica que hace muchos años aquí aprendimos algunas personas de Morelia. Tú todavía no nacías, yo creo. Ay, gracias. Sí, estaba pequeñita. Pequeñita, sí. Estaba pequeñita. Pero eso nos tocó, fíjate, cómo estas terapias de hoy en día están sumando, como tú lo mencionas, esto es algo muy interesante. Claro que sí, esto es volverte a conectar con tu origen, volverte a conectar con esta parte de ser tú, de ver el potencial que tú tienes. Algo bien importante que también manejamos con esta herramienta de Access es alejarte de la polaridad, que todo el mundo, bueno, quien no ha descubierto ciertas herramientas para dejar de hacerlo, vive todavía en la polaridad. ¿Qué es estar en la polaridad? Lo bueno y lo malo. Estar todo el tiempo en el juicio. Sí. Entonces, cuando tú vives así, vives totalmente limitado, porque siempre te estás creyendo que esto es malo y no lo haces, que esto es bueno y entonces hay que hacerlo más. Pero, o sea, ¿como por qué? Esto es lo que hace Access también. Empezar a liberar todos esos juicios que tienes. Empezar a que te des cuenta que nada es acertado o equivocado, que nada es bueno, que nada es malo, que eso es según, pues, como decimos en Access, tu muy interesante punto de vista. O sea, eso es lo que tú crees, lo que para mí es bueno, para usted puede no serlo. O para lo que para mí pudiera en un momento dado considerar malo, para la otra persona puede no ser considerado malo. Es decir, aquí vamos a hablar como, por ejemplo, si usted aquí en México se da cuenta que un hombre tiene 20 esposas, bueno, eso es malo. Pero si en Oriente un hombre tiene 20 esposas, pues qué maravilloso, porque es un hombre súper rico, millonario, que puede darse el lujo de mantener a todas las que quiera. Entonces aquí es lo mismo, o sea, tiene que ver con la capacidad de enjuiciar. Aquí enjuiciamos eso, allá no se enjuicia eso. Aquí
chica puede andar en minifalda y escote, salir a la calle porque está haciendo mucho calor y está perfecta, está bien vista. Pero si se sale en Oriente así, bueno, ¿cómo le va? Cosas muy graves. Entonces, vivimos en la polaridad y se trata de como buscar el equilibrio. Buscar el equilibrio, llegar a la no polaridad, llegar a la neutralidad, llegar a aceptar que somos seres que debemos estar permanentemente en la neutralidad para darnos cuenta de todo el potencial que tenemos, sin limitantes, sin limitaciones. Vamos a un corte y ahorita regresamos porque esto está muy interesante. Estamos en Mundo Alternativo, no le cambie. Por supuesto que vivimos en un mundo maravilloso, en una etapa maravillosa que está ahorita la humanidad y con tantas cosas que hemos descubierto en las últimas décadas, que los niños índigo, que los seres cristal, que el Reiki, que el Theta Healing y tantas cosas tan maravillosas que han estado apareciendo y las que faltarán por aparecer, mi estimada. Porque supuestamente el gran momento de la gran transformación donde ya vamos a estar más allá del bien y del mal completamente, más allá de la polaridad, como tú dices, se está pensando que va a ser en el año 2072, mi estimada. Es la fecha que están mencionando como el año de la gran transformación, donde ya, gracias a todo esto que ha aparecido últimamente, vamos a estar en un nivel bastante elevado y vamos a estar en una conciencia completamente despierta. Así es. Bueno, seguramente pues esta es una herramienta más para llegar a ese camino que finalmente es como, ¿qué puedo decir? Como el fin que se persigue de volver a nuestra conciencia amplificada, ¿no? Que es, pues eso es lo que somos, seres con una conciencia sumamente elevada que hemos estado como ocultando, destruyendo o tal vez sometidos, sumergidos en esta, vamos a decirlo así, no lo quisiera decir como tal, pero bueno, en el oscurantismo, en esta parte donde todo se tiene que ocultar, donde no tienes la capacidad de darte cuenta de qué grandioso eres, pero pues qué padre, esto ya se está descubriendo, esto ya se está abriendo, ya se está pues conociendo la realidad acerca de nosotros, ¿no? De que eres un ser infinito, creador, creativo, que tienes la capacidad y el potencial de tener todo lo que tú deseas. Solo es cuestión, pues, de hacer a un lado un enemigo que tenemos aquí latente, que es la mente. Es decir, nuestra mente puede ser en muchos momentos nuestro aliado, pero también en muchos momentos puede ser nuestro peor enemigo, ¿no? Porque ahí en la mente están todos estos juicios, todas estas creencias negativas, todos estos pensamientos que te va muy bien, vas bien en un proyecto y de repente comienza tu mente, ¿y si yo no fuera tan bueno para esto? ¿Y si realmente no es tan maravilloso todo lo que me están diciendo? ¿Y si realmente, bueno, a mucha gente le va mal cuando le empieza a ir bien? O sea, no sé, una cantidad N de juicios y de prejuicios y de pensamientos y de miedos que vienen a través de la mente. Y cuando tú logras deshacerte de tu mente, es decir, estar en esta permisión que le llamamos, que es permítete sentir y saber que eres creador, que puedes ser, que puedes percibir, que puedes recibir y que puedes crear todo lo que tú quieras en tu vida, todo lo que tú mereces en la vida, ¿sí? Porque si nos remontamos a una frase que fue escrita en un libro sagrado y que se dice que fue, vamos a decirlo así, canalizada, expresada, creada por quien creó todo, esa frase fue, estás hecho a imagen y semejanza mía. Por lo tanto, ¿qué es? Uno mismo. Un ser divino. Creador, un ser divino, creador. Solo nos hace falta entrar en esa energía, en creértelo, en dejar
de poner atención a todas las limitaciones que se nos han puesto durante eones, ¿no? Así es. Eso es realmente, es darte cuenta y dejar de tener el miedo a ser ese creador, dejar de tenerle miedo a crear tu propia realidad. Pero pues aquí es donde hay que ser conscientes y dejar de estar responsabilizando y culpando A todo mundo. pues a todo mundo y principalmente a alguien que la gente le puede llamar Dios, creador, etcétera, y es, si Dios quiere, a ver, espérate. Y O sea, Dios tuvo la culpa. ¿y por qué Dios me está mandando esto? ¿Y por qué Dios no quiere que suceda? Y, a ver, espérate, eres tú, sé consciente, cree en lo que tú estás haciendo y se darán las cosas. Responsabilízate Sí. de las consecuencias de todos tus actos y entonces no culparás absolutamente a nadie más. Todo viene de aquí, de adentro. Todo está en ti. Todo lo que tú ves manifestado en tu vida lo estás creando tú. Las relaciones que tienes, el trabajo que tienes o el que no tienes, todas esas realidades están creadas por ti misma. Pero pues se nos ha hecho muy cómodo. Es que porque mis papás me hicieron, me volvieron, me tornaron, entonces yo soy esto que soy ahora. No es verdad. Sí. O sea, tiene que ver con las programaciones, pero en el momento que tú decidas, elijas más bien, elijas cambiar tu vida y elijas vivir en la pregunta de qué más es posible para mí y cómo puedo mejorar todo lo que está sucediendo ahora en mi vida, entonces abrirás el campo a la energía, a las posibilidades de que eso se manifieste en tu vida. Qué bueno que no estamos en algunas décadas o muchos tiempos más atrás, porque si no ya estarían aquí afuera de la Santa Inquisición esperándonos, porque estos temas antes, si se tocaban, esto de despertar la conciencia, de ayudar, de ser mejor, de creernos también que somos parte de una divinidad y todo esto, no, ya estaría la Santa Inquisición aquí afuera queriendo abrir. A eso la es a lo que me refiero, a que que no nos limitemos en Ajá. el pensamiento, que no nos limitemos en nuestro creer, exactamente. O sea, ahorita nadie te puede decir en qué creas y en qué no creas. Eres libre de hacer lo que tú deseas hacer. Siempre lo hemos sido, nada más que, bueno, como bien lo dice, históricamente, bueno, pues no. Ahí andábamos las brujas y los brujos y todo Sí, eso, así que es. finalmente, ¿qué es una bruja o un brujo? Una Es persona de conocimiento. Una persona con conocimiento, con sabiduría, cómo poder manejar todos los elementos que están dentro de uno también, porque también uno es fuego, es aire, es tierra, todo eso. Entonces, Así es. hay que perderle el miedo a las palabras. Seguimos realmente. siendo brujos y brujas, pero con estilo, con auto, Sí. nos vestimos bien, nos peinamos mejor y nos atendemos mejor. Antes de que se nos acabe el tiempo, ¿dónde te puede la gente localizar para preguntarte por esta herramienta tan maravillosa y otras herramientas que tú manejas, otras terapias? Redes sociales, mi estimada Maite. Sí, mi Facebook es Maite Martínez, ahí pueden contactarme. Maite Martínez, Ajá, con así. Y, Maite. Con Y, Maite, y pues estamos para servirles también en Ser Infinito, por supuesto que sí. Así es. ¿Algún mensaje ya último a la gente que quieras darle para que la gente se atreva a dar un paso para ser mejor en la vida? De un minutito, un mensajito. Un mensajito, bueno, que se atrevan a creer en sí mismos, que se atrevan a darse cuenta del potencial tan maravilloso que tienen, que todos tenemos la capacidad creadora, que todos tenemos esta facilidad, alegría y gozo en nuestra vida para crear lo que queremos, que vivamos la vida divertida, gozosa, porque estamos en esa conexión con esa energía hermosa que es la alegría y pues todo se da a partir de ahí. Realmente es cuestión de sincronizarse con la energía, con la positividad, con todo lo maravilloso que tiene el universo para darnos, pero necesitas estar en sintonía. ¿Cómo? Pues con esta energía de alegría, de gozo, de facilidad. Entonces, los invito a que todos nos decidamos por fin o elijamos por fin cambiar nuestro chip y sentirnos gozosos y felices de estar en este universo maravilloso infinito. Pues esto ha sido una charla estupenda con Maite. Fue genial, gracias por haber estado. Gracias a ti, Yo le voy Sandy. recordando que ya entramos este fin de semana en la luna nueva, lo cual quiere decir que al estar en el signo de, creo, Virgo, en el elemento tierra, ya las lluvias se van a empezar como a minorar.
Ojalá que sea para bien para unas tierras, pero a veces también el exceso de lluvias en otros lados ha provocado problemas. Un saludo a toda la gente de Torreón que sufrió unas inundaciones terribles el fin de semana y la semana pasada. Y también recuerde que se acerca el 21 y el 22 de septiembre, que entra una fecha maravillosa que es el equinoccio de otoño, además de que va a cumplir años Maite, creo que por esos días. Una fecha maravillosa. Así es, Sí. pero recuerde que ya estamos por entrar al otoño y comienza una nueva etapa dentro de las etapas del planeta Tierra, que será muy interesante, donde se van a ver los frutos y las cosechas. Así que estamos al pendiente, siga usted con la programación del Grupo Radio Tele. Nos vemos aquí el miércoles próximo con temas muy interesantes y muchas bendiciones para ustedes y sigamos adelante. Gracias.